En esta ocasión vamos a comenzar el tema de los llamados polinomios. Con este tema vamos a utilizar todo lo que hemos visto anteriormente, los conjuntos numéricos que hemos analizado, desde números complejos, números reales, números racionales, naturales, enteros, etc. Y lo vamos a aplicar a la solución de ecuaciones. Entonces, bueno, primero, para comenzar, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es un polinomio? En secundaria, seguramente ustedes les dijeron, secundaria y bachillerato, seguramente ustedes les dijeron, pues un polinomio es una expresión matemática que tiene muchos términos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que a por x c al cubo es un término. Y como nada más es uno, es un monomio. XY más B cuadrada, pues tiene dos términos, tiene dos monomios. Entonces, este es un binomio. Y de 3 en adelante, como este ya es un polinomio. Bueno, es un trinomio, pero a partir de 2 en adelante ya tenemos polinomios. Bueno, desde el punto de vista del álgebra elemental, sí, tendríamos que estos tres, incluyendo el primero, se conocerían como polinomios, aunque no necesariamente se ajustarían al término que vamos a utilizar como tal, como polinomio. Entonces, la definición que vamos a dar de polinomios es esta. Primero, es una expresión, sí. Como todo en matemática, es una expresión. Ahora, esta expresión tiene ciertas características. Primero, contiene una variable independiente. Eso es lo primero que debemos considerar para polinomios como los que vamos a ver. Es una expresión que contiene una variable independiente. Entonces, si un polinomio tiene, por ejemplo, la variable x, pues todos sus términos deben tener solo x. Si una variable, si un polinomio tiene como variable a y, pues todos sus términos solamente van a tener a y como variable. Y así sucesivamente, ¿no? La letra que ustedes estipulen como variable. Bueno, esa es la primera. La segunda característica. La expresión debe tener coeficientes complejos, no necesariamente números reales, números enteros o fracciones o raíces, no, también podemos tener coeficientes imaginarios, podemos tener coeficientes puramente complejos de la forma a más bi o r cis de z o como ustedes gusten, ¿no? Exponenciales incluso, a la phi i, así tal cual como vimos los números complejos. Entonces, tenemos ya dos características que expresan al polinomio. Y la última característica de los polinomios es que los exponentes en la variable independiente son enteros y no negativos.
Entonces, ¿no? Toda la variable independiente todas las variables independientes dentro del polinomio deben estar elevadas a una potencia, siempre y cuando esa potencia, ese exponente sean enteros, y además de que sean enteros, sean no negativos. Es decir, sí puede ser cero, porque recordemos que el cero no tiene signo, entonces el exponente puede ser cero, pero además puede ser 1, 2, 3, 4, los que ustedes quieran. El exponente que ustedes quieran, pero siempre y cuando sea entero y no negativo. Entonces, con estas tres características es que definimos al polinomio como la expresión dependiente de una sola variable, que contiene una variable independiente, con coeficientes complejos, y los exponentes de la variable independiente son enteros no negativos. Esa es nuestra definición de polinomio. Entonces, voy a poner un listado de algunas expresiones matemáticas y ustedes me van a decir con estas características si cumple o no cumple con la definición de polinomio. Entonces, a ver, voy a poner estas expresiones. A ver, esta es la primera de la lista. Díganme si esta expresión cumple con ser o no un polinomio. A ver, la característica. Una variable independiente. Pues es X, ¿no? Coeficientes complejos. Pues tengo ahí números enteros, pero ya sabemos que los números complejos incluyen todos los demás conjuntos numéricos. Y exponentes enteros no negativos para la variable independiente. Pues sí, cumple con esto, ¿no? Porque aquí pueden observar los coeficientes cúbico, cuadrado, lineal, y pues aquí podríamos decir que este es un coeficiente x a la 0, ¿no? Pues cumple que los exponentes son no negativos. Vale. Entonces, este sí es un polinomio. A ver, siguiente de la lista. Este. ¿Sí es o no es un polinomio? Este sí es un polinomio. A ver, les voy a platicar por qué sí es un polinomio. Primero, aquí es donde me va a indicar cuántas variables independientes hay. Entonces, como me dice que es g de x, eso quiere decir que toda esta expresión solamente depende de x y que sus coeficientes, sus exponentes, pues son números no negativos, ¿no? El último pues puede ser un x a la 0 y es un exponente no negativo. Ahora, aquí lo que puede traer conflicto es el valor de a. Pero podemos especificar para quitarnos de problemas que a pertenece a los complejos. Es un número incógnita que no sabemos cuál sea, pero que el polinomio no depende de él porque yo le puedo dar el valor a a de un número complejo de manera general o alguien más puede venir y decirme, pues a mí no me gusta trabajar con complejos porque el tema 2 de ecuaciones con complejos no me gustó, entonces que sean números reales. Pero alguien más dice, pues a mí tampoco me gustan los reales, que sea un número entero o el número que ustedes quieran.
Ahora, forzosamente tiene que ser un número. ¿Por qué? Porque aquí A no me está especificando que dependa de la variable X. No me está diciendo que A es un coeficiente que dependa de la variable X. Nada más me dice que es A. Entonces, no puedo asumir que sucede esto. Por lo que lo único que puedo tomar en cuenta es que A es un número complejo en general, o puedo fijarlo como un número real. Porque a final de cuentas, este me representa el coeficiente de esta variable. Y al ser un coeficiente, pues puedo darle la naturaleza de un número complejo, de un número real, del número entero, porque no tengo como tal una restricción. Si ahí tuviese a de x, entonces ya sería un valor que depende de x. Y entonces ahí sí tendríamos que especificar, pero ¿quién es a de x? Pero en este momento, pues podemos asumir que es un número complejo, que es un número real, un entero, un racional. Incluso podemos decir, pues es cero, me voy a quitar de problemas. Y que sea el único número que es complejo, imaginario, real, racional y entero al mismo tiempo. Pues que es el cero, ¿no? A ver. Siguiente elemento de la lista. ¿Qué me dicen de este? ¿Es o no es un polinomio? Este sí ya no es. Y este ya no es porque aquí me dice que esta expresión depende de dos variables. Y entonces para polinomios dentro de nuestro criterio, significa que este ya no es un polinomio, ¿sí? Digo, sí existe la teoría de polinomios multivariable, pero pues no es objetivo de nuestro curso. Para nuestro curso es solo polinomios monovariable. Entonces, este ya no es un polinomio porque ahí me indica que h depende de x y y. A ver, p de x. Díganme, ¿este es o no es un polinomio? Ajá, exactamente. Aquí tenemos un exponente negativo, que es x a la menos 1. Y otra de las características es que los exponentes sean enteros. Y pues este es un exponente fraccionario. Entonces, estos últimos dos, precisamente por esta situación, ya no son polinomios. Los dos primeros, por lo que comentamos, pues significa que sí son polinomios, f y g, y h y p ya no son polinomios, ¿sí? Entonces, las expresiones que vamos a trabajar en este tema son como las dos primeras, que en esencia ustedes las conocieron en cálculo como las funciones polinómicas, ¿sí? Ahora, dentro de los polinomios, la primera característica que debemos considerar pues es su grado. Bueno, y el grado es la mayor potencia de la variable independiente en el polinomio.
Bien. Y además voy a anotar una característica extra porque no solamente es esta. El coeficiente de dicho término no puede ser nulo. Entonces, una vez que ya encontré cuál es el término con la mayor potencia de la variable independiente en el polinomio, me tengo que fijar si su coeficiente es o no es nulo. Porque si ese coeficiente es 0, entonces debo descartarlo para encontrar el grado del polinomio. Este coeficiente de la mayor potencia es lo que le vamos a llamar el coeficiente principal. El coeficiente principal de un polinomio es el que acompaña a la mayor potencia de la variable independiente y es el término que nos va a devolver cuál es el grado del polinomio. Entonces, con estas precisiones podemos establecer cuál es el grado de los siguientes tres polinomios. Entonces, voy a poner aquí tres polinomios. Ahí tenemos entonces tres polinomios para catalogar el grado de cada uno de ellos. A ver, entonces, vamos a comenzar con f de x. Entonces, el grado lo vamos a denotar como GR de grado y entre paréntesis el polinomio que estamos evaluando. Entonces, el grado de f lo vamos a denotar de esta manera, ¿no? f, g, h, el polinomio que ustedes quieran. Así lo denotamos, gr de f. Vale. A ver, para el polinomio f, ¿quién es la mayor potencia dentro de este polinomio? A ver, de acuerdo a la definición, la mayor potencia sería 5. Y la razón es, puedo observar que la mayor potencia escrita es 6, pero el coeficiente que acompaña a esta potencia es 0, por lo tanto tengo que descartarlo para catalogar el grado. Entonces, de ahí, la mayor potencia pues es 5. Este término tiene un coeficiente no nulo, que es 3, y en consecuencia, el grado de f es 5. Perfecto, muy bien. ¿Qué sucede para g de x? ¿Cuál es el grado de este polinomio g? 3, muy bien, exactamente, 3. Entonces aquí podemos ver que esta es la mayor potencia, el coeficiente principal es 2, no es 0, entonces ese es el grado del polinomio, 3. Y por último,
Para h de x, ¿cuál es el grado de h? No tiene grado. Es grado 0. No es polinomio. Yo podría agregarle, pues es de grado 2. Bueno, esta expresión sí es un polinomio, porque pues 0 es un... Todas las potencias de la variable independiente cumplen con la definición que dimos hace un rato. Depende de una sola variable, que es x. Cada una de las potencias es un exponente no negativo, entero no negativo, y sus coeficientes pues son complejos. El 0 pues es un número complejo, ¿no? Entonces, sí es un polinomio. El problema de este polinomio es que tiene grado indeterminado. Porque todos sus coeficientes son nulos. Y pues no se ajusta a la definición de grado de polinomio que acabamos de dar hace un momento. Entonces, debido a esta situación, pues tenemos que el polinomio h de x, que lo podemos denotar de esta forma: x a la n más 0x a la n menos 1 más así sucesivamente, 0x más 0, es lo que le vamos a llamar el polinomio nulo. Y el polinomio nulo no tiene grado determinado, ¿sí? Es un... Dependiendo de nuestras necesidades, pues le vamos a asignar un grado en particular, pero en general el polinomio nulo no tiene un grado establecido. A veces lo consideraremos de grado 0, a veces de grado 1, a veces de grado 2, a veces del grado que sea, dependiendo de cuál sea la necesidad con la cual vamos a utilizar este polinomio, ¿sí? A ver, dentro de las propiedades que tienen los polinomios o características en particular es primero la expresión. Existen dos formas de expresar un polinomio. La primera que vamos a ver es la siguiente: un polinomio p de x lo puedo expresar como la suma desde k igual a 0 hasta n, y sería la suma de los términos a subíndice k por x elevado a la n. Y aquí vamos a considerar que a la k pertenece a los números complejos. En general, ¿no? Usualmente vamos a ponerlos como números reales, pero también podemos ponerlos como números complejos. Entonces, la expresión de p de x la podemos representar como una suma. Y pues es a final de cuentas una forma en la cual seguramente les han de haber comentado en cálculo, en el cual cuando yo expreso una función polinómica la puedo expresar como sumas de potencias, ¿sí? Entonces, con esta forma de expresar el polinomio podemos definir varias cuestiones. En particular podemos definir lo que sería la igualdad en polinomios y sus operaciones. Entonces, mediante esta forma de expresar al polinomio, podemos contemplar cuáles son las operaciones, cómo se aplican las operaciones dentro de los polinomios y
cómo podemos hacer la igualdad entre estos polinomios, ¿sí? Una cosa importante es que cuando se define como tal esta expresión de polinomios, es única y exclusivamente para considerar lo que se conoce como álgebra de polinomios. En otro tipo de expresiones nos van a ayudar a contemplar lo que se llamarían las raíces, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta que esta no es la única expresión de polinomios, sino que también vamos a encontrar otros polinomios como otras formas de expresar el polinomio como tal. Bueno, pues entonces, con base en esto, voy a definir lo que es la igualdad en polinomios. Entonces, tomo en cuenta dos polinomios. P de X igual a esta suma y tomo en consideración al polinomio Q de X igual a esta suma. Esta de aquí arriba es una N, no es una K. Digo, no es una H, es una N. Bueno, entonces, estos polinomios P de X y Q de X van a ser iguales si y solo si el término AK por X a la K, aquí no me escribí bien la K, ahí está, y acá abajo es K, no N. Ah, no es cierto, sí es N. No. Ah, no, pero es K, es K. Sí, sí, sí. Es K porque el contador es, el valor máximo es N. Tiene que ser igual a B a la K por X a la K. Ahora, eso es lo que haríamos cuando comparamos dos polinomios. Vamos comparando término X a la N con término X a la N, término X a la N menos 1 con X a la menos 1 y así sucesivamente. Con término X cuadrada con X cuadrada, X con X e independiente con independiente. Pero aquí hay otra característica de manera implícita. Ambas sumas llegan hasta N. Eso quiere decir que otra de las condiciones para que dos polinomios sean iguales es que el grado de P tenga que ser igual al grado de Q. Entonces, para que nosotros podamos establecer si dos polinomios son iguales, primero establecemos que el grado de P es igual al grado de Q y después establecemos la igualdad término a término. Entonces, en este caso, tendríamos que establecer que el término a k por x a la k del polinomio P tenga que ser igual al término bk por x a la k del polinomio Q. Entonces, en forma general, pues un par de polinomios van a ser iguales si tienen el mismo grado y término por término son iguales. Término independiente con independiente, lineal con lineal, cuadrado con cuadrado y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Alguien iba a preguntar algo. ¿Qué pasó?
Ay, cierto. En ambos les puse K. Cierto, cierto, cierto. Ah, este no es. Este es J, 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 J. Sí, sí era eso. Sí, porque estoy utilizando dos variables diferentes de contador. Sí, gracias por la corrección. Estos eran términos J. Bueno. Pues hasta el momento ya tenemos definidos los que son los polinomios, lo que son los polinomios. Tenemos definido su grado y su igualdad. Entonces, vamos a definir dos operaciones importantes en polinomios, que serían la suma de polinomios y la multiplicación por un número real, de tal forma que si yo defino suma de polinomios, los voy a definir juntos. Y multiplicación de polinomio por escalar. Entonces voy a tener lo siguiente. A ver, tomo el polinomio. No voy a utilizar esta notación porque con esto va a ser un poquito más complicado de comprender. Nada más voy a tomar el polinomio P de X y el polinomio Q de X. De esta forma. Así los voy a tener. Entonces, para no complicarnos mucho, la forma en la cual sumamos polinomios es algo muy simple, que es la reducción de términos semejantes. Esa es la forma en la cual definimos la suma de polinomios. Si yo tengo un polinomio P de X y un polinomio Q de X y los quiero sumar, lo único que hago es tomar sus términos y reducir todos los términos semejantes. Entonces, sumo el término x cuadrada con x cuadrada, el x con x, término x a la quinta con x a la quinta, término x a la n con término x a la n. Así es como realizamos la suma de polinomios, directamente como si fuese una reducción de términos semejantes. Y lo que es la multiplicación de polinomio por lo que llamamos escalar o por un número complejo. Si yo tengo alfa, bueno, voy a poner otro valor, k. K que pertenece a los complejos y tengo el polinomio P de X. Entonces, la multiplicación de este número K por un polinomio se va a realizar al multiplicar K por cada término
del polinomio p de x. Y así es como obtenemos la multiplicación de un número real, o de un número complejo, o de un número en particular, que le vamos a llamar escalar, por un polinomio. Siempre, siempre lo vamos a realizar de esta forma, ¿sí? Ahora, pues es posible que con estas dos operaciones no exista muchos puntos de interés al momento de ver el álgebra de polinomios. De hecho, probablemente esto ya lo conozcan de álgebra elemental, porque eso es parte de las primeras bases algebraicas que conocemos en secundaria, ¿no? Lo interesante es cuando lo aplicamos a algo que le vamos a llamar linealidad, porque con estas dos operaciones vamos a poder definir lo que se conoce como linealidad en polinomios, que en general no es que esté elevado a la potencia 1, ni que tenga que ver con una recta como tal, o una línea recta, sino con las operaciones, es decir, con la suma de polinomios y la multiplicación de un número por un polinomio. A ver, vamos a ver lo siguiente. Les voy a definir tres polinomios. Estos tres polinomios son los siguientes. El polinomio r de x, el polinomio p de x y el polinomio q de x. Entonces, tengo aquí tres polinomios, r, p y q. Bueno, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero obtener estos números k1 y k2 que van a pertenecer a los complejos. Entonces, quiero saber cuál es su valor. Van a pertenecer a los complejos de manera general. Bueno, nada más dibujo bien la C de complejos. Ahí está. De tal forma que k1 por el polinomio r de x más k2 por el polinomio p de x me devuelve el polinomio q de x. Entonces, aquí lo que voy a aplicar son las tres cosas que hemos visto hasta el momento. La suma de polinomios, la multiplicación de un número por polinomio y la igualdad entre polinomios, para que podamos establecer cuáles deben ser los valores de k1 y k2 que satisfacen esta suma, esta expresión. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen que debamos hacer para obtener esto? A ver, esa es buena idea. Sí, esa es buena idea. A ver, tengo k1. Lo sustituyo por el polinomio r de x. Ahí está. Sustituyo el polinomio k2, el polinomio p, que va a estar multiplicado por k2. Y esto me tiene que devolver el polinomio q de x, es decir, 3x cuadrada
más 3. Bueno, entonces ya sustituí los polinomios. Podemos aplicar la multiplicación de un escalar por un polinomio. Entonces, la multiplicación de un número por un polinomio, pues es multiplicar cada término de este polinomio. Por ejemplo, tengo el polinomio 2x cuadrada menos 3x menos 1. Entonces, cada término lo multiplico por k1. Y ya lo tengo ahí. Más, hago exactamente lo mismo con el otro polinomio. Multiplico k2 por x cuadrada. Multiplico k2 por 3x. Y multiplico k2 por 4. Aquí, aunque ya no me haya alcanzado el espacio, pues esto está igualado a 3x más 3. Entonces, lo que acabo de hacer es aplicar la multiplicación de un número por un polinomio, y con esto ya tengo una suma de dos polinomios. Y de acuerdo a la forma en la cual definimos la suma entre polinomios, pues lo único que vamos a hacer es la reducción de términos semejantes. Entonces, como tengo aquí la suma de dos polinomios, lo que necesito es el término x cuadrada, lo tengo que reducir con el término x cuadrada. El término nx con el término nx. Y el término k1, que es el independiente, con el término 4k2, que es el independiente del otro lado. Entonces, fíjense cómo me va a quedar la reducción. Simplifico término en x cuadrada. 2k1 más k2 en x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que ese sería el término x cuadrada? Simplificando 2k1x cuadrada y k2x cuadrada. Vale. A ver, hago lo mismo con el otro. Más menos 3k1 más 3k2 en x. Esa sería la simplificación del término en x. Más, este lo voy a poner aquí abajo, los términos independientes, que serían menos k1 más 4k2 como término independiente. Y esto tendría que ser igual al polinomio 3x cuadrada más 3. Bien, pues listo. Ya tengo entonces reducida la expresión desde la que partimos. Y pues ya tengo una igualdad en polinomios. Al aplicar la multiplicación de un escalar por un polinomio, pues me da otro polinomio. Si lo sumo con un segundo polinomio, sigo teniendo un polinomio. De tal forma que ya puedo hacer la igualdad. Y recordemos que en la igualdad nos decía, deben tener el mismo grado. ¿Tienen el mismo grado? Sí. El grado del polinomio que se encuentra a la derecha del igual, pues es x cuadrada. A la derecha, a la izquierda del igual. El grado que se encuentra a la derecha del igual, pues sigue siendo también x cuadrada. Entonces, aquí lo que tenemos es un polinomio de grado 2 igualado a un polinomio de grado 2. Y a partir de ahí habíamos dicho, vamos a ir comparando término cuadrado con término cuadrado, término lineal con término lineal, independiente con independiente, si tuviésemos cúbico con término cúbico y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es una igualdad término a término para poder aplicar la definición de igualdad entre polinomios. Entonces, el término cuadrado
tiene que ser igual al término cuadrado, de un lado y del otro. El término lineal tendría que ser igual al término lineal que hay de este lado. Bien, ¿cuál es el término lineal que se encontraría en el polinomio 3x cuadrada más 3? Sería 0, sería el coeficiente 0 en x. Y el último término, independiente con el independiente del otro lado. Entonces esto me quedaría como menos k1 más 4k2. Esto es igual a 3. Bien, pues aquí ya puedo hacer unas simplificaciones. En la primera igualdad puedo simplificar a ambos lados x cuadrada. En la segunda igualdad puedo simplificar a ambos lados x y pues en la tercera esa no puedo simplificar nada, se queda de esta forma. Bien. De casualidad en el bachillerato o en la secundaria resolvieron ecuaciones como estas. ¿Cómo se les llaman a estos? Sistemas de ecuaciones lineales en este caso. Bueno, entonces la solución de este sistema de ecuaciones lineales nos va a devolver cuáles son los valores de K1 y de K2. Y vean que llegamos a este sistema de ecuaciones aplicando el álgebra de polinomios. Multiplicamos por un escalar cada polinomio. Después sumamos los dos polinomios que nos quedaron y terminamos realizando la igualdad entre polinomios. Entonces, con esto podemos encontrar cuáles son los valores de K1 y de K2. Entonces, voy a resolver rápidamente el sistema de ecuaciones. De esta segunda ecuación, pues puedo despejar K1, por ejemplo. Entonces despejo y obtengo que K1 es igual a K2. ¿Por qué obtengo eso de esta ecuación? Pues como menos 3K1 de este lado izquierdo de la igualdad está restando, lo paso del otro lado sumando. Divido ambos lados entre 3 y obtengo que K1 es igual a K2. ¿Sí? Esa es la razón por la cual K1 es igual a K2. Bueno, ya encontré el despeje de K1. Pues puedo sustituir arriba y abajo. Tengo que hacerlo en los dos porque recuerden que estas ecuaciones se resuelven simultáneamente. Entonces la solución debe satisfacer a ambas. Voy a sustituir arriba para obtener el valor de K2. Y después vamos a comprobar en la última ecuación si efectivamente los valores que nos dio son correctos. Entonces, sustituyo. K1 es igual a K2 en la parte de arriba. Entonces, K2, 2K2, porque K1 es igual a K2, más K2 es igual a 3. Entonces obtendría K2 es igual a 3. Eso quiere decir que K2 es igual a 1. Y como K2 es igual a K1, pues obtenemos que K1 también es igual a 1. Si esos dos términos los sustituimos en la tercera ecuación, entonces me va a quedar que menos 1 más 4 por 1
es igual a 3, entonces menos 1 más 4, pues debe ser igual a 3, ¿no? Que efectivamente es cierto. Y pues con esto ya obtuvimos los valores que en un inicio nos habían creado conflicto de cómo obtenerlos. Dense cuenta que aquí utilizamos el álgebra de polinomios. Multipliqué una escalar por un polinomio, sumé con otro polinomio y al final se aplicó lo que es la igualdad entre ambos, entre los polinomios que estaban involucrados. Y con esto pues obtenemos los valores solicitados de K1 y K2. Vamos a ver la última operación de polinomios antes de comenzar con la parte fuerte del tema, que es la división de polinomios. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Lo que es la multiplicación de polinomios. En este caso, para la multiplicación en polinomios, voy a tener un polinomio p de x de manera fija. Por ejemplo, a2x cuadrada más a1x más a0. Y voy a tener un polinomio q. Este lo voy a tener en notación de suma desde i igual a 0 hasta n del polinomio AI x a la i. Bueno, entonces, si yo quiero hacer el producto de p de x por q de x, entonces debemos hacer lo siguiente. El polinomio, en este caso el que tengo fijo de grado 2, va a multiplicar a toda la suma. Más hasta grado n. Bueno, entonces, cuando realizamos el producto, ¿cuál es una de las propiedades de la suma? Si yo tengo el producto de dos números y uno de ellos es una suma, ¿qué es lo que podemos hacer de propiedad? O aplicar. Ajá, exactamente. Hacer la distribución de la multiplicación sobre la suma. Entonces, multiplicaría cada término del polinomio p por el polinomio q de esta forma y pues tendría aquí, para no hacerlo tan largo, el último término, ¿no? Que sería a0. Bueno, una vez que hagamos la multiplicación, pues vamos a tener términos en común que vamos a poder simplificar. Entonces, ya teniendo toda esta expresión,
lo que hacemos pues es al final simplificar términos semejantes. Y al simplificar esos términos semejantes ya obtendríamos el polinomio producto. Bueno, eso quiere decir, en general, el producto entre polinomios se da de la siguiente forma. Es multiplicar cada término de P de X, cada término de P de X por Q de X y simplificar. Así es como vamos a realizar la multiplicación entre polinomios. Entonces, cada uno de los términos del primer polinomio, del factor que se encuentra del lado izquierdo, lo vamos a ir multiplicando por todos los términos del polinomio Q de X. De la forma en la cual pues, lo desarrollamos de manera simple aquí arriba. En esta parte. Y al final pues ya nada más vamos a simplificar términos, ¿no? Con esto pues ya podemos encontrar cuál sería el producto entre dos polinomios. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Como estamos asumiendo que los coeficientes de los polinomios son complejos, pues hay que afrontar la idea que las multiplicaciones que hagamos al momento de hacer el producto entre polinomios, pues implícitamente vamos a tener que hacer el producto entre números complejos. Y que ese producto puede darse ya sea en términos de la multiplicación en forma binómica o la multiplicación en forma trigonométrica o en forma exponencial, ¿sí? No sabemos en qué forma se vayan a expresar los coeficientes del polinomio. Entonces, no necesariamente se casen con la idea de que, pues ya es multiplicar como lo hacemos usualmente con los números reales, sino que también podemos enfrentarnos a la multiplicación de números complejos en los coeficientes de los polinomios, ¿sí? Pues entonces ya tenemos cubiertas todas las operaciones fundamentales en polinomios. En el caso de la multiplicación entre polinomios, pues la vamos a ver un poquito más adelante. La vamos a retomar para que al momento de que deseemos establecer algunas simplificaciones importantes para calcular lo que se conocen como raíces. Entonces, para encaminarnos hacia esa situación, lo que quiero hacer es comenzar a ver lo que es la división de polinomios. Y pues a final de cuentas la división de polinomios pues no es otra cosa más que tomar un polinomio y dividirlo entre otro. De la misma forma en la que conocieron lo que serían la división de polinomios en secundaria o en prepa, esta división toda enorme que queda de potencias de la variable del polinomio. Vale, entonces comencemos a ver lo que es la división de polinomios. Bueno, yo tengo, por ejemplo, un polinomio f de x. Y lo divido entre un polinomio g de x. Bueno, pues lo que obtengo es un cociente q más un residuo
que sigue estando dividido por g. Si a ambos lados de esta ecuación multiplico por g, obtendría que f de x es igual a g de x por q de x más el residuo más r de x. Y entonces, con estas dos expresiones, vamos a definir pues, lo que es esta división o el algoritmo de división entre polinomios. Y pues se parece al algoritmo de la división que vimos con números enteros del número a entre b igual a un cociente q más un residuo r entre b. Es exactamente lo mismo. Ahora, lo importante de esta división pues es cómo la vamos a realizar, porque en esta división polinomial generalmente tomamos a f y a g de grado indistinto. Lo que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica como una función racional, esto lo podemos considerar como una función racional. Vamos a ver una forma en la cual pueden complementar ese análisis de límites respecto a la división polinomial. Entonces, por ejemplo, tengo esta función. Es una función racional. F de x igual a x cuarta menos 3x cuadrada más x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Bueno, tengo aquí esta función racional. A ver, ¿están de acuerdo que en x igual a más menos 1 esta función pues no está definida, ¿no? Porque tendría un denominador 0. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es la división entre estos dos polinomios y vamos a ver que el cociente que nos va a devolver esa división es una curva que se va a comportar como una asíntota para la función original. Entonces, a ver, déjenme les abro GeoGebra. Ahí está GeoGebra. Y primero vamos a dibujar esta función f de x. A ver, ¿me la dictan, por favor? F de x es igual a x cuarta menos 3x cuadrada menos 1. Bien, esa es la función polinómica. Todo esto entre x cuadrada menos 1. Bien. Pues vean cómo se encuentra la gráfica de esta función racional. A ver, voy a poner aquí las asíntotas verticales, que es x igual a 1 y y igual a menos 1. Ahí digo, x igual a menos 1. Estas dos. Es más, estas las voy a poner punteadas. Y un poquito más delgadas. Ahí está. Esta es una y esta es la otra. Ah, no era ese. ¿Cuál era? Era este. Bueno.
Entonces, de esta función racional, ahí tienen su gráfica. Vean las asíntotas, como pues efectivamente están guiando a la curva. Y vamos a hacer la división de polinomios. Entonces voy a hacer la división larga aquí rápidamente, para que recordemos cómo hacer esta división larga. Entonces, lo que hacemos para la división no es otra cosa más que buscar la potencia de x que se ajuste a la potencia del denominador. Entonces, por ejemplo, tomo x cuadrada, que multiplica a este x cuadrada para que me devuelva la potencia aquí adentro. Entonces, x cuadrada por x cuadrada, pues es x cuarta. Y entonces, así es como puedo encontrar el primer término, ¿no? Ahora, aquí me faltó algo importante y les digo que ya me estoy emocionando. Necesitamos dejar los términos, los espacios de los términos del polinomio que no estén presentes. Entonces, por ejemplo, aquí no tengo presente x cúbica. Entonces, hay que dejar este espacio para que podamos realizar la división correctamente. Entonces, la potencia que multiplica a x cuadrada para que me dé x cuarta, ya la tengo ahí arriba, que es x cuadrada. Entonces multiplico x cuadrada por x cuadrada, x cuarta. X cuadrada por menos 1, menos x cuadrada. Y cambio los signos cuando estoy debajo del denominador, para que así pueda ir simplificando términos. Bueno, entonces hago la suma. Pues estas se simplifican. Aquí me va a quedar menos 2x cuadrada. Y pues puedo bajar el resto del dividendo. Bueno, ahora tengo menos 2x cuadrada. ¿Cuál es el término que mejor se ajusta para multiplicar a x cuadrada y me devuelva el de aquí? Menos 2. Entonces, menos 2 por x cuadrada, menos 2x cuadrada. Cuando pasa abajo del dividendo, pasa con cambio de signo. Menos 2 por menos 1, más 2. Cuando pasa debajo del dividendo, cambia de signo. Y simplifico. X menos 3. Ahora, ¿cuál es el término polinómico? Recuerden que esto es división de polinomios, entonces debo hacer el término tal cual. Debo obtener términos de polinomios, no puedo tener exponentes negativos ni exponentes fraccionarios. Entonces, ¿cuál es el término que al multiplicar por x cuadrada me devuelva x? 1 entre x, pero ese tiene un exponente negativo, entonces ya no forma parte del polinomio. Hasta ahí llega mi división. Hasta ahí llega cuando ya tenga que solamente puedo multiplicar por exponentes negativos. Hasta ahí llega mi división. Y entonces podemos expresar a la función de la siguiente manera. La función racional f de x, que es la división de x cuarta menos 3x cuadrada más x menos 1 entre x cuadrada menos 1, la podemos expresar como x cuadrada menos 2, que es el cociente que tenemos aquí arriba, más el residuo x menos 3 entre x cuadrada menos 1.
Y listo. Ya tenemos aquí un polinomio cociente. Tenemos un residuo que está dividido entre el denominador de la función original. Y entonces vean que, pues, de todos modos, sigo teniendo esta misma función. Es esta misma, nada más que ya con la división realizada. Ahora, lo importante para la graficación de funciones es esta. Esta es el cociente de la división. Entonces, vean qué es lo que sucede aquí en GeoGebra. Voy a poner la función, el polinomio q de x igual a x cuadrada menos 2. Bueno, pues vean qué es lo que sucede con esta función en color rojo. ¿Están de acuerdo que en cierto momento se pega con nuestra función original? Bueno, pues resulta que cuando yo tomo la división entre polinomios como una función racional, al hacer la división, el cociente me va a devolver esta curva. Y esta curva va a ser una asíntota de la función polinómica, de la función racional. Entonces le bajo el grosor, la pongo punteada. Y entonces si yo quisiese dibujar esta función polinómica racional, pues puedo dibujar, ya tengo las asíntotas verticales, que es donde la función se va a ir encaminando. Y además tengo una curva asintótica. Esta me va a ir guiando lo que vendría siendo la función. Y entonces con esto pues ya podemos establecer en qué momentos una función como esta tiene una curva asíntota, una función racional tiene una curva asíntota como esta, que me va a ir guiando pues las ramas de la función. ¿Sí? Esa es la utilidad que tengo para graficar funciones racionales utilizando la división de polinomios. Voy a partir de una división de polinomios larga. Entonces voy a tener, por ejemplo, el polinomio x cuadrada menos 5x más 3. Y lo voy a dividir entre el polinomio x menos 2. Lo voy a poner un poquito más abajo. Entonces, voy a aplicar exactamente la misma división que hicimos anteriormente. A ver, una potencia que al multiplicar a x me devuelva x cuadrada. Pues es x. Y entonces me quedaría x por x cuadrada, x por x, x cuadrada. La paso con signo negativo. Y x por menos 2, pues menos 2x. La paso con su signo contrario. Bueno, sumo los términos. Aquí me quedaría menos 3x más 3. Ahora, un número que al multiplicar a x me devuelva menos 3x. Pues es menos 3. Entonces, multiplico menos 3 por x, menos 3x. Cuando pasa aquí debajo, cambia de signo. Y menos 3 por menos 2, más 6. Pasa con cambio de signo aquí abajo. Y entonces obtengo menos 3. Bueno, esa es la división larga, ¿no? Que hicimos hace un rato. Entonces, lo que voy a hacer es compactarla. Aquí hay términos que no tengo por qué escribir, porque se están repitiendo. Por ejemplo, no tengo por qué escribir x cuadrada menos x cuadrada
Porque sabemos que al final los coeficientes se van a simplificar. Digo, aquí abajo tengo un 0, entonces pues a final de cuentas sé que se van a simplificar. Este tampoco tengo necesidad de escribirlo porque también se va a simplificar. Bueno, ahí lo tengo. Ahora, ¿qué otro término no tengo la necesidad de escribir? Pues este más 3, que se encuentra en la parte superior, pues también puedo evitar escribirlo. Bien, ahora, para no hacer tan larga la división, lo que voy a hacer es compactar este menos 6 en la segunda línea y este menos 3 en esta última línea, en la tercera línea, recordando lo siguiente. Aquí, aquí, siempre voy a tener el residuo. El residuo de la división que obtuvimos, que era menos 3, siempre lo voy a ubicar directamente en esa última línea. Bueno, ustedes pueden observar lo siguiente. Sabemos que todos estos son términos en X. Pues no los voy a escribir porque ya sé que estos son los términos en X. Si aplicamos eso mismo, también puedo optar por no escribir el término X cuadrada. Y pues nada más escribo su coeficiente. Ahora, ustedes pueden observar que el coeficiente que se encuentra aquí, pues es el mismo que el de acá. Para evitar escribir ese cociente, pues el coeficiente que está aquí acompañando a X lo voy a escribir aquí abajo, porque a final de cuentas pues es el mismo que se encuentra aquí arriba. Bien, pues ya no tengo necesidad de escribir estos. Y para darle coherencia a la división, el término X que se encuentra en el divisor no lo voy a escribir y el término menos 2 le voy a cambiar de signo. Y con eso encontramos el arreglo de la división sintética. ¿Y cómo hacemos la división sintética? El primer elemento baja tal cual. Después, el término que aparece aquí multiplica al primero de esa primera columna. El resultado se coloca justo debajo del siguiente coeficiente en la siguiente columna. Sumo. Menos 5 más 2, menos 3. Vuelvo a hacer este proceso. 2 multiplica el siguiente número, que vendría siendo este. Lo coloco en la siguiente columna y vuelvo a sumar. Y ya tengo la división.